Ya está. Buenos días, jóvenes. ¿Sí se escucha? Perfecto, entonces estamos correctos. Bien, jóvenes. Entonces, el tema de hoy es la unidad número 10. Fíjense, unidad número 10. El tema es el estado gaseoso, ¿no? Vamos a ver su propiedad, sus características, ¿no? Lo que nos evoca, lo que nos recuerda el estado gaseoso, vemos aquí, ¿no? Esto, por ejemplo, es la imagen de una ciudad moderna, donde uno de los medios en el cual nos desarrollamos, que es la atmósfera, cada día se va contaminando, ¿no? Cada día son emitidas, pues, a la atmósfera millones y millones de contaminantes, ¿no? Tanto así de que ya han habido varios congresos a nivel mundial donde se han reunido los científicos de todos los países del mundo para enfrentar este proceso de contaminación, ¿no? El más importante fue el Tratado de Kioto, ¿no? En la ciudad japonesa, donde se firmó pues un convenio que se reducía, se busca reducir la emisión del monóxido de carbono, ¿no? Todos los países se comprometieron a eso, excepto dos, ¿no? ¿Cuáles son los países que no firmaron ese convenio y que no les interesa para nada la contaminación? Uno es China y lo otro es Estados Unidos, ¿no? Dos países que no firmaron ese convenio. Entonces, y justo son, entre los dos, dice que son los que contaminan la tercera parte, ¿no? Porque China, con toda la industria que tienen, emiten pues bastantes gases, y Estados Unidos, qué decir, ¿no? Bueno, entonces, nos vamos al estudio del gas. ¿Qué es el gas? ¿No? Un comparativo, jóvenes, para seguir avanzando. ¿Se escucha, cierto? Sí, profesor. A ver, alguien que me dé. Perfecto. Entonces comenzamos con gas. Miren, cuando hablamos de gas, se ve también las imágenes, ¿cierto? Sí, se notan las imágenes, ¿ya? Sí. Entonces, hablamos de gas, decimos, es el estado de agregación molecular, ¿está bien? En el cual la materia se encuentra, pues, en movimientos caóticos, ¿no? Aquí, movimientos caóticos. Y justamente decimos, es el estado del caos, es el estado del desorden, ¿no? Y justamente caos en griego significa gas, ¿no? Gas en griego significa caos, significa desorden. Por eso algunos libros modernos ya no lo llaman estado gaseoso, ¿no? Lo llaman estado caótico. Porque dicen, ¿por qué vamos a expresarlo en griego, ¿no? Expresamos en español, ¿no? Entonces, en vez de estado gaseoso, estado caótico, ¿no? Desorden. Y de manera elegante, ese desorden, ¿no? Se le conoce como entropía, ¿no? El estado del desorden. Entonces, nosotros decimos lo siguiente, vamos a estudiar el estado gaseoso, el estado de los movimientos desordenados de los gases, porque los gases aquí, pues, nos dicen que existen unas fuerzas de repulsión mayor que las de atracción. Entonces, eso últimamente también está siendo cuestionado porque lo que sucede, ¿verdad? Que cada molécula se comporta como si estuviera sola, ¿no? Pero para complementar, para compararlo con el estado sólido, en donde sí, las fuerzas de atracción sí existen y esas son intensas, mucho más grandes que la fuerza de atracción. Entonces, en contraposición, nos dice que aquí las repulsiones son de mayor fuerza, ¿no? Bueno, característica, a otra cosa es que no tienen ni forma ni volumen, ¿no? O sea, tanto su forma como su volumen, como van a ser variables, indefinidos.
Propiedades. A nivel nanoscópico, decimos que poseen alto grado de desorden molecular, perfecto, debido a que la fuerza de repulsión molecular predomina sobre la fuerza de atracción. O sea que están en constante movimiento, ¿no? B dice, poseen grandes espacios intermoleculares. Bueno, entonces aquí por cuestiones netamente académicas o didácticas se ha colocado de ese tamaño la molécula, ¿no? Porque en verdad las moléculas son invisibles, son muy pequeñas, ¿no? Que debería ser más pequeño, ¿no? Entonces dice aquí, posee grandes espacios intermoleculares, lo que significa que el porcentaje pequeño es ocupado por las moléculas. ¿Qué porcentaje? El 0,1%. O sea que el 99,9% es vacío, ¿ya? Entonces eso es una propiedad submicroscópica. C. Tienen gran energía cinética porque se desplaza a grandes velocidades. Entonces, miren, ustedes saben que la energía cinética es igual a un medio de la masa velocidad al cuadrado, ¿no? Bueno, velocidad no es de la luz, es una velocidad más pequeña, ¿no? Es un medio de la velocidad al cuadrado, ¿no? Entonces, un medio es un numerito, la masa, por ejemplo, si es de un elemento conocido, la masa puede ser constante, ¿no? Entonces vemos de que la energía cinética y la velocidad son directamente proporcionales, lo cual implica que si tiene gran energía cinética es porque se desplaza a grandes velocidades, ¿no? Ah, ¿qué estoy hablando? Se desplaza a grandes velocidades, son directamente proporcionales, ¿no? Entonces, si tiene gran energía cinética, es porque se desplazan a grandes velocidades. ¿Ya está? A nivel macroscópico. Por ejemplo, aquí nosotros vamos a ver las consecuencias de lo que hemos anunciado hace un momentito, ¿no? A ver, si las moléculas se encuentran, o sea, son muy pequeñas, si las moléculas son muy pequeñas respecto al tamaño de sus partículas, entonces, o si las moléculas son muy pequeñas respecto a la distancia que hay entre ellas, entonces los gases se pueden comprimir. Claro, si hay bastante distancia entre sus moléculas, se puede comprimir. Entonces decimos aquí, son compresibles debido al gran espacio molecular que entre ellos existe. Y por otra parte, si están en constante movimiento, entonces también se pueden expandir, ¿no? Entonces aquí pueden ser, pueden ser comprimidos y se pueden expandir, ¿no? Si por ejemplo yo tengo eh, un, una muestra de oxígeno, de gas oxígeno, en un recipiente de 1 litro, miren, tengo una muestra de oxígeno en un recipiente de 1 litro. Si esa muestra lo traslado a otro recipiente de 100 litros, entonces ese oxígeno se va a expandir en los 100 litros, ¿no? 100 veces más, se va a expandir, ¿no? Y va a expandirse homogéneamente, ¿no? Va a ocupar la totalidad del recipiente que lo contiene, ¿no? Entonces, por eso decimos que son expandibles. Luego, decimos aquí, y cuando los gases se trasladan de un lugar a otro, cuando los gases se trasladan, tenemos dos casos. Si se trasladan a través de otro fluido, que puede ser gas o líquido, se conoce como difusión. Pero si se traslada a través de un sólido, llámese por ejemplo especies porosas, sólidos con poros, o se desplaza simplemente a través de pequeñas aberturas u orificios, se conoce efusión o fugacidad. ¿Está bien? Entonces, no es lo mismo hablar de difusión que de fusión o fugacidad, ¿no? La difusión es el desplazamiento de las moléculas a través de gases o líquidos, y la difusión o fugacidad es a través de poros, ¿no? De orificios, ¿no? Pero de eh, forma sólida, ¿no? Parámetros, funciones o estados, ¿no? ¿Qué es esto? ¿No? Por ejemplo, miren, hace un momento dijimos que los gases no tienen ni forma ni volumen definido. Entonces, si no tienen ni forma ni volumen definido, entonces, ¿cómo estudiarlo, no? ¿Cómo estudiar algo que no tiene ni forma ni volumen definido?
Entonces, para eso se hace uso de los llamados variables de estado. Ya está. Con esa variable de estado es que yo voy a trabajar estos gases, ¿no? Decimos son aquellas variables o parámetros que van a expresar, ¿no?, el comportamiento de los gases, ¿no? Pues, ¿y cuáles son estas variables? Tenemos aquí la presión, la temperatura y el volumen. ¿Está bien? Presión, temperatura y volumen. ¿Correcto? A ver, por ejemplo, el volumen, ¿no? Me dicen, por ejemplo, en un problema, se tiene 10 litros de oxígeno. Entonces, algún estudiante puede decirme, profesor, un momentito, ¿no? Usted nos ha dicho que los gases no tienen volumen definido. Entonces, ¿por qué me dicen de que se tiene 10 litros de oxígeno? ¿No? Y tiene razón, ¿no? Entonces, tendría que decirle, puede que, bueno, el volumen 10 litros no es del oxígeno, ¿no? El volumen 10 litros es del recipiente que contiene al oxígeno. Y el oxígeno, pues, se va a acondicionar, se va a acomodar a ese volumen, ¿no? Al volumen del recipiente que lo contiene. ¿Está bien? Igual que la temperatura, ¿no? La temperatura del medio. ¿Qué es la temperatura? Mide el grado de agitación molecular. A más alta temperatura va a haber mayor agitación, ¿no? Entonces, pero eso también es respecto al medio. O sea, el gas va a ser parte del medio, ¿no? Y va a adoptar la temperatura del medio, ¿no? Y la presión es, ¿qué cosa? El choque de las moléculas del gas contra el recipiente que lo contiene, ¿no? Entonces, si el gas se libera, pues ya no ejerce presión, ¿no? Pero si está dentro del recipiente, va a ejercer presión, ¿no? Entonces, y la presión, mira, se va a expresar en atmósferas, ¿no? Eso es un equivalente a la presión que ejerce la atmósfera sobre la superficie de la Tierra, ¿no? La temperatura se va a medir en escala Kelvin. Y otra cosa, aquí debe decir aquí la temperatura absoluta. Y la temperatura absoluta está expresado en escala Kelvin. ¿Por qué no se expresa en escala Celsius o centígrada? Sencillamente porque la escala centígrada tiene valores negativos. Y si yo a la formulita le agrego valores negativos, me sale absurdo, ¿no? Puede salir que el volumen negativo, o me sale de repente eh, cantidades negativas, ¿no? Y eso no existe. Entonces, para evitar cosas irreales, solamente se utiliza la escala Kelvin, ¿no? Y el volumen se va a expresar en litros, ¿saben? Entonces decimos aquí, un metro cúbico es igual a 1000 litros, un litro es igual a 1000 mililitros o 1000 centímetros cúbicos, y un centímetro cúbico es igual a un mililitro, ¿no? Son equivalencias que lo vamos a usar, ¿no? Pero eso es parte de la cultura general, ¿no? Lo que quiero decir aquí es lo siguiente: la presión se expresa en atmósferas o en mililitros de mercurio, la temperatura en la escala Kelvin y el volumen en litros, ¿no? Nada más. Condiciones normales. ¿Qué es, a qué se denomina condiciones normales? Miren, por ejemplo, eh, nos dicen, Carlitos estuvo con COVID, pero ahora su temperatura es normal. Si me dicen que su temperatura es normal, pregunto, ¿no? ¿Cuánto es la temperatura normal para una persona? ¿Alguien sabe? ¿Temperatura normal para una persona? 37. 37. Perfecto, 37 grados centígrados. Entonces es normal. Si me dicen, voy al médico, me dicen, mira, tu temperatura es normal, no te preocupes. Solo me dice eso. Entonces yo asumo que mi temperatura es 37 grados centígrados. Bueno, eso para una persona. Y para un gas, estamos en estado gaseoso. Para un gas, ¿cuándo será su temperatura normal? ¿No? Porque cuando yo hablo de condiciones de un gas, el gas va a tener temperatura y también presión normal. Entonces, la temperatura normal para un gas, ¿cuánto es? Es 0 grados Celsius. Y la presión normal para un gas es de una atmósfera, ¿no? Entonces, cuando me dicen de que un gas se encuentra a condiciones normales, me están dando un dato implícito, un dato sobreentendido. Me dicen de que la presión es de una atmósfera y la temperatura de 0 grados Celsius. O sus equivalentes. Una atmósfera es equivalente a 760 torricellis
y Torricelli es equivalente a 760 mililitros de mercurio, ¿no? Lo cual implica pues, que un Torricelli es igual a un mililitro de mercurio, ¿no? Es su equivalente. Y 0 grados centígrados, su equivalente es 273 en la escala Kelvin. Claro, porque si yo quiero pasar cualquier valor de la escala centígrado a la escala Kelvin, simplemente le sumo 273, ¿no? Y lo que resulte ya estará en la escala Kelvin. Perfecto. Entonces, condiciones normales son condiciones en las cuales los gases tienen presión y temperatura conocidos, definidos, ¿no? Ya está. Ahora, volumen molar. ¿Qué es el volumen molar? En verdad esto el volumen, es el volumen de un mol, ¿no? Entonces el volumen que ocupa un mol, eso es volumen molar. Ahora, si ese mol ocupa un volumen, o si ese mol se encuentra a condiciones normales, si ese mol se encuentra a condiciones normales, entonces es un volumen conocido, ¿ya? Cuando un gas se encuentra a condiciones normales y es un mol, entonces el volumen es conocido. Entonces decimos lo siguiente, sea nitrógeno, o sea oxígeno, o sea hidrógeno, cualquiera que sea el gas, si se encuentran a condiciones normales y dentro tengo un mol de cada gas, entonces el volumen que ocupará será de 22,4 litros, ¿no? Es el volumen que ocupa un mol de cualquier gas a condiciones normales, ¿no? 22,4 litros. Importante ese detalle, ¿eh? Ahora vamos a ver la teoría cinético-molecular de los gases ideales, ¿no? Porque en eso se va a fundamentar muchos problemas teóricos, ¿no? Aquí dice, los gases están compuestos por partículas pequeñas, ¿no? Partículas pequeñas llamadas moléculas, de forma esférica y de diámetro despreciable. ¿Qué significa despreciable? ¿No? Aquí no hay insulto, ¿no? Despreciable significa insignificante. Es tan insignificante su volumen, ¿no? Entonces por eso dice diámetro insignificante. B. Los movimientos de esas moléculas es ordenado, rápido, continuo y al azar. No tiene dirección preferencial, pero cuando se liberan, se desplazan de modo rectilíneo. Claro, pues, entonces miren, yo puedo tener aquí, por ejemplo, una botella, y en esa botella, por ejemplo, tengo encerrado una molécula gaseosa. Entonces, por ejemplo, esa molécula desde la botella choca, 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 choca de cualquier manera, ¿no? Pero si escapa, su desplazamiento mientras no choque es lineal, ¿no? Su desplazamiento es lineal. ¿Sí? C. En su movimiento chocan entre sí y con las paredes del recipiente que lo contienen y esos choques serán completamente elásticos. Mira, es importante esto, ¿ah? Estos choques serán completamente elásticos. ¿Qué significa eso? Significa lo siguiente, miren, nosotros estamos acostumbrados a lo siguiente. Bueno, vamos a clasificar los choques inelásticos y los choques elásticos. Los choques inelásticos son lo que sucede cuando, por ejemplo, alguien libera una pelota, la pelota, por ejemplo, cae, ¿no? Cae al piso, rebota, cae al piso, rebota, cae al piso, rebota, y al final se detiene. Ya está. Entonces, cuando se detiene, estos choques son los llamados choques inelásticos, ¿no? Perfecto. Pero los choques elásticos, del cual nos habla esta teoría cinético-molecular, corresponderá, mira, a otro tipo de choque. Es un choque en el cual, si se suelta, por ejemplo, un gas
Esos son de los gases, ¿no? La molécula cae y rebota a la misma altura. Rebota a la misma altura, ¿no? Así rebota a la misma altura, puede pasar un tiempo infinito y sigue rebotando a la misma altura, ¿no? ¿Sí? Entonces, no se detiene. En el inelástico se detiene, aquí no se detiene. ¿Y por qué? ¿No? La razón es algo también bastante sencillo de entender, ¿no? Aquí se detiene porque cada vez que choca pierde energía, ¿no? Al final pierde energía, se queda sin energía y se detiene, ¿no? Pero aquí no, aquí los choques son sin pérdida de energía, aquí no hay energía. Entonces, con la misma energía que llega, retorna. Pero cuando no hay pérdida de energía, entonces estos choques son pues eternos, ¿no? O sea, el movimiento es por siempre, ¿no? No se detienen. Esto es el choque que nos hablan, ¿no? Los gases tienen el choque elástico. ¿Está bien? Y eso es fácil de corroborar en la vida cotidiana, ¿no? Por ejemplo, a ver, imagínense que ustedes tienen una pelota de fútbol, lo han comprado, la pelota, supongo que han comprado ustedes una pelota, el anterior mundial fue de Rusia, ¿no? Han comprado su pelota en Rusia, ¿no? O sea, en Mundial de Rusia, ¿no? Mundial de Rusia. Esta pelota de fútbol es marca Adidas, ¿no? Es una pelota fina, de buen Made in Germany, bastante confiable, y ustedes lo tienen guardado en su ropero, ¿no? Para que no, ya está, miren, ha pasado, que te digo, 1 año o 2 años, y ven la pelota y la pelota está igual, ¿no? O sea, la pelota lo van a ver igual, ¿no? ¿Y por qué está igual? Porque el gas que está dentro de la pelota no ha fugado, es el mismo gas. Como es de una pelota, bueno, que pasa un buen control de calidad, aquí no hay fuga de gas. Y mientras no haya fuga de gas, entonces la pelota se mantiene igual. El mismo volumen, el mismo peso, ¿no? La misma presión interna, ¿no? Entonces, ¿qué ha pasado? La presión interna es debido a los choques de las moléculas contra la pared recipiente que lo contiene. Si ha pasado 2 años y tiene la misma presión, significa que después de 2 años los choques siguen siendo iguales. No ha variado, ¿no? ¿Sabes? Eso pueden también corroborar en los carros, ¿no? Te compras una llanta o un neumático nuevo, por lo menos 1 año no te molesta, ¿no? En 1 año, por ejemplo, tú puedes decir si es de buena calidad, entonces su presión interna va a ser igual, ¿no? A pesar que hay días en que no usas el carro, hay días en que el carro está detenido, 1 semana, ¿no? Pero después cuando manejas, ahí da igual, ¿no? ¿Por qué? Porque internamente los choques van a ser constantes. A ver, D. La energía cinética promedio de la molécula es directamente proporcional a quién? A la temperatura absoluta. Claro, la energía cinética directamente proporcional a la temperatura, pero expresada en Kelvin. Por eso dice aquí temperatura absoluta. ¿Qué es temperatura absoluta? Es temperatura expresada en Kelvin. Bueno, seguimos aquí. Vamos a ver rápido. Ecuación general de los gases. Bueno, aquí ya tenemos nosotros esos dibujitos que nos van a representar, pues, lo que se conoce como los procesos gaseosos que nos van a permitir a resolver problemitas. Ya está. Pero estos procesos son bastante sencillos. Aquí lo vemos como si fueran procesos diferentes. Me gustaría explicarlo de otra manera, ¿no? Por ejemplo, aquí vamos a explicarlo esto, ¿ya? A ver, vamos a deducir aquí las ecuaciones. Aquí voy a colocar como, a ver, procesos gaseosos. Bueno, aquí tenemos nosotros dos condiciones, la condición inicial y la condición final, dos, ya está. ¿Qué ha pasado aquí? Vemos que el gas se ha extendido. ¿Por qué se ha extendido? ¿No? Porque probablemente lo he calentado. Entonces, cuando yo caliento, entonces, ¿qué sucede? Le estoy entregando energía. Esa energía hace de que las moléculas, al recibirlas, se energeticen, choquen más veces
y si hay más choques, hay más presión, y si hay más presión, entonces la tapa se va a desplazar hacia arriba, ¿no? Entonces, consecuencia de eso, el volumen aumenta la temperatura porque ha calentado, y puede aumentar también la presión. Entonces, para que la tapa no salga disparada, yo puedo aquí agregar más pesas, ¿no? Entonces, agrego aquí otras pesas, ¿no? Para que la tapa, pues, no salga disparada, ¿no? Ya está. Entonces, ¿qué ha pasado? Por acción de haber calentado, esto ha cambiado los valores de sus variables, y por ese motivo, aquí nosotros tenemos, a ver, presión 1, temperatura 1 y volumen 1, y después tendríamos presión 2, temperatura 2 y volumen 2. ¿Está bien? Y a este cambio se le conoce con el nombre de proceso. Todo cambio es proceso. Aquí hay un proceso. ¿De qué tipo? Proceso gaseoso. Ya está. Entonces, ¿qué es un proceso gaseoso? Es, eh, a ver, es el cambio, ¿no?, que experimentan, en este caso los gases, ¿no?, por la acción de un agente externo que ha sido, pues, aplicarle más energía. Entonces, en resumen, yo puedo decir aquí, el proceso consiste en el cambio de una presión 1, a ver, un volumen 1 y una temperatura 1, y aquí decimos aquí presión 2, volumen 2, temperatura 2, ¿no? Entonces, esto que está aquí será para nosotros un proceso gaseoso. Ya está. ¿Y qué sucede? Sucede que este proceso gaseoso, a ver, es relacionado desde el punto de vista experimental, ¿no? Sucede que por el siglo XVI ya los científicos lo analizaron esto y dedujeron una ecuación experimental, una ecuación empírica, ¿no? Decimos experimentalmente se va a cumplir de que la presión 1, volumen 1, temperatura 1 es igual a la presión 2, volumen 2, temperatura 2, igual a la presión 3, volumen 3, temperatura 3. Si hubiese aquí un 4, igual a 4, igual a 5, igual a 6. Al final, esto es una constante, ¿no? Y lo llamaron como la constante de Regnov. Ya está. Esto vendría a ser una constante. Entonces, ahora vamos a clasificar a los procesos gaseosos. ¿Cómo lo vamos a clasificar? Entonces decimos acá un proceso gaseoso puede ser de dos tipos, ¿ya? Un primer tipo se le conoce como un proceso llamado general, y otro proceso es el llamado universal, ¿no? Entonces hay dos procesos, un proceso general y el otro proceso es el proceso universal. ¿Qué diferencia hay entre esos procesos? La diferencia es la siguiente, mira, en el proceso general se presume que cuando yo experimento el gas en su integridad en el estado 1 es igual al estado 2, o sea, se produce sin pérdida, sin escape de gas. Entonces, aquí decimos esto es a masa constante. ¿Ya está? Y si es a masa constante, entonces la variable masa no aparece aquí. Entonces, ¿qué sucede? Colocaría aquí, por consiguiente, la ecuación sería aquí presión 1, volumen 1, temperatura 1, y aquí presión 2, volumen 2, temperatura 2. Es porque, ¿qué cosa he hecho? He relacionado
¿no? Esta condición 1 con la condición 2 acá. Y esto es lo que me resulta, pues, para explicar lo que es el proceso general. ¿Ya está? Pero los químicos modernos se dan cuenta de que por más esmero que uno hace para trabajar, ¿no? Por más esmero, siempre hay algo de gas que escapa, ¿no? Siempre hay algo de gas que va a escapar. Entonces, si algo de gas escapa entre el primero y segundo estado, entonces lo que va a variar, en verdad, es la cantidad de gas. Lo que va a variar es la cantidad de sustancia. Entonces, para ser más reales, yo tendría que añadir ese cambio, ¿no? Esa pérdida de gas. Entonces aquí va a haber una variación de la cantidad de sustancia. ¿Y cuál es la unidad de la cantidad de sustancia? Si entonces la unidad de la cantidad de sustancia, ¿quién es? ¿Alguien puede hacerme recordar cuál es la unidad de la cantidad de sustancia? El mol. El mol. Perfecto, muy bien. Entonces aquí los moles iniciales van a ser diferentes a los moles finales, ¿no? Porque los moles es, ¿qué cosa? La unidad de la cantidad de sustancia. O sea, la cantidad ha variado. Entonces colocaría aquí cantidad 1 de sustancia, cantidad 2 de sustancia, cantidad 3 de sustancia, etcétera, ¿no? Entonces, por eso es universal, aquí va a variar la cantidad de sustancia. Entonces relaciono el 1, pero si relaciono con el 2, sale lo mismo. Con el 3, sale lo mismo. Entonces me voy de frente y lo relaciono a la constante Reynolds. Eso sería la 2. Ya está. Por lo tanto, entonces lo que tendría ahora sería lo siguiente. A ver, P1, a ver, voy a copiar eso, ¿ya? Presión 1, volumen 1, temperatura 1, moles 1, igual a la constante Reynolds. Ya está. Pero sucede lo siguiente. Sucede, a ver, de que en el caso 1, general, en donde dicho sea de paso, aquí los moles 1, a ver, van a ser iguales a los moles 2. Ya está. Entonces, ¿qué sucede aquí? Sucede de que, miren, hay presión 1, presión 2, el antes y después. Temperatura 1, temperatura 2, el antes y después. ¿Está bien? Pero aquí hay presión 1, pero no hay presión 2. Aquí temperatura 1, pero no hay temperatura 2. Entonces, en el primer caso, aquí es importante los subíndices, porque me marca el antes y el después, vital. Pero aquí no hay antes y después, hay solamente uno. Entonces, aquí yo puedo prescindir, puedo evitar los subíndices, ¿no? Porque me causa molestia aquí. Lo voy a evitar, no lo voy a escribir. Entonces, ¿qué cosa va a quedar? Aquí quedaría, ya sin subíndices, queda la presión por el volumen igual a la constante R, y esta temperatura y moles pasan a multiplicar a otro lado, sino temperatura, número de moles, ¿no? Entonces tendría esta otra ecuación, ¿no? Y fíjate, aquí tenemos dos ecuaciones que nos van a permitir resolver los problemas que a continuación se plantean, ¿no? El primero es la ecuación general y el segundo es la ecuación universal. ¿Ya está? Pero esa ecuación general se puede simplificar más. ¿Cómo se simplifica más? Es porque si yo tengo tres variables, presión, volumen y temperatura, porque aquí los moles son constantes, entonces, ¿qué va a pasar? Puede ser, por ejemplo, de que, a ver, la temperatura sea constante. Ah, entonces va a ser un proceso isotérmico, ¿no? En donde la temperatura no cambia, es constante. Si la temperatura es constante, entonces T1 y T2 se pueden cancelar, y al cancelarse, lo que queda será, pues, aquí presión 1, volumen 1, igual a presión 2, volumen 2. ¿Ya está? Pero eso es si fuera constante la temperatura. Pero si es constante la presión, entonces el proceso se llama isobárico, ¿no? En este caso, la presión es constante. Y si la presión es constante, ¿qué sucede? Se van a cancelar presión 1 y presión 2. Y solamente queda volumen 1, temperatura 1, igual
a volumen 2, temperatura 2. Pero también puede ser constante la tercera variable, que es, ¿qué cosa? El volumen. Y cuando el volumen es constante, se llama proceso isocórico, ¿no? Aquí volumen es constante, ¿no? En algunos libros aparece como isométrico, ¿no? Pero es más usual llamarlo isocórico. Entonces, al ser constante el volumen, se cancela B1 y B2 y queda, entonces aquí presión 1 sobre temperatura 1 igual a presión 2 sobre temperatura 2, ¿no? Lo que me doy cuenta aquí es que la variable que es constante no aparece. Ya está. Entonces, en un proceso, yo tengo que hacer lo siguiente. Mira, si trabajo en el proceso isotérmico, tengo que esmerarme que en todo el proceso tengo que controlar, ¿no? De que todo el proceso sea a temperatura constante. O sea, es un proceso controlado. Aquí controlo que sea constante la temperatura y la masa. Aquí que sea constante la presión y la masa. O sea, eso es un control, pues, ¿no? Entonces, a estos se le conoce como procesos controlados. Pero no lo llaman con ese término controlado, ¿no? Sino aplican un sinónimo. Un sinónimo de controlado es restringido, ¿no? ¿Está bien? Entonces, decimos aquí procesos restringidos. Así es como lo voy a encontrar, por ejemplo, si quiero estudiarlo en Internet, ¿no? Lo busco como procesos restringidos. Ya está. Entonces, y restringido significa controlado, ¿no? ¿Saben? Por ejemplo, ustedes viven en una calle, están haciendo obras, ¿no? Y colocan un letrerito que dice acceso o ingreso restringido. ¿Qué significa ingreso restringido? Significa ingreso controlado, ¿no? Ya está. Ahí tenemos todas las ecuaciones, miren. Con eso podemos resolver los problemitas. Una cosa más. Aquí voy a colocar datos. Primer dato. A ver cuál letras, ¿eh? O no, mejor números. Ya está. Primero T. ¿Qué cosa es T? Esta T que veo aquí en las ecuaciones es la temperatura, pero no es cualquier temperatura, es la temperatura absoluta. O sea, en la escala Kelvin. Ya está. Entonces, cada vez que yo quiera trabajar temperaturas, solamente voy a emplear, ¿qué cosa voy a emplear? Eh, la escala Kelvin, nada más. Solo la escala Kelvin, ¿correcto? Ahora, ¿qué pasa si yo leo el problema y lo expresan en la escala Celsius? Ah, fácil. A ese valor que me dan en la escala Celsius le sumo 273 y lo que resulta ya está en la escala Kelvin, ¿no? Pero debo trabajar en la escala Kelvin. Ese es el dato número 1. El dato número 2. B. ¿Qué cosa es B? B es el volumen. Y ese volumen debo expresarlo en litros. ¿Ya está? 3 es la presión, pero aquí también lo voy a llamar como presión absoluta. Y esa presión absoluta se va a expresar en milímetros de mercurio o en atmósferas. Milímetro de mercurio es sinónimo de Torricelli, ¿no? O en atmósferas. Ya está. Entonces, miren, la temperatura en Kelvin, volumen en litros y la presión en cualquiera de esas dos unidades. A ver, 4. Tenemos aquí R. R es la constante. Constante. ¿Está bien? Antes se llamaba la constante de Regnor, pero como aparece en la cuestión universal, lo llaman constante universal de los gases, ¿no? Y esa constante universal de los gases puede ser 0,
0,82 o puede ser 62,4. Algún estudiante puede preguntar, ¿no? Puede decir, profesor, pero si se llama constante, constante significa invariable. ¿Y por qué tiene dos valores si es invariable? Bueno, tiene dos valores porque si la presión se expresa en atmósferas, entonces su valor será de 0,082. Y si la presión se expresa en mililitro de mercurio, será entonces 62,4. Ya está. Entonces, el valor que adquiere la constante R, va a depender de la unidad en la cual se expresa la presión. ¿Correcto? Entonces, esto es lo que nosotros estamos observando. A ver, aquí colocamos 5. A ver, N es el número de moles, ¿no? Y esto es bien conocido, ¿no? Ustedes saben que ese número de moles es igual al peso entre la masa molecular. Bueno, aquí eso está de más porque eso debo saberlo, cultura general. A ver, 6, condiciones normales. Ese es para recordar porque es importante. Algunos lo llaman así, ¿no? Lo llaman presión y temperatura normal, ¿no? O también lo llaman temperatura normal. Bueno, entonces, se asume de que un gas se encuentra a condición normal cuando su temperatura es de 0 grados centígrados y su presión es de 1 atmósfera. Nada más, es presión y temperatura, volumen no, solamente presión y temperatura. O su equivalente. Si yo sumara mentalmente aquí 263, sería 263 en la escala Kelvin. Y aquí esto es 760 torricellis, o lo que es lo mismo, ¿no? 760 milímetros de mercurio. Ya está. Y 7, volumen molar normal. ¿Qué significa volumen molar normal? Es el volumen que ocupa un mol a condiciones normales. ¿Está bien? A veces lo colocan así, ¿no? B sub 0. Bueno, decimos lo siguiente. Un mol, pero un mol en términos reales es la masa molecular expresada en gramos, ¿no? Ese es un mol. ¿Qué es un mol? La masa molecular en gramos de cualquier gas, ¿no? Un mol de cualquier gas. Si se encuentra a condiciones normales, ocupa, ¿cuánto ocupa? La constante de 22,4 litros. ¿Ya está? Entonces, con eso ya podemos ingresar a resolver los problemas, ¿no? También a veces me dan el concepto de densidad. Ustedes saben que densidad, por cultura general, es igual a masa entre volumen, ¿correcto? Entonces, cuando hablamos de densidad, decimos el proceso general y el proceso universal ahora se expresa en función de la densidad. Entonces, en el proceso general tenemos la ecuación aquí, Pedrito, Pedrito, ya está. Y en el proceso universal tenemos la ecuación de el puma tarado, ¿no? Ya está. Entonces, aquí tenemos todas las ecuaciones que van a permitirme resolver los problemas que a continuación se va a plantear, ¿no? Ya está. Entonces, a manera de mnemotecnia, diremos aquí, esa ecuación, en el colegio le decíamos, ¿qué ecuación? Pavito, pavito, ¿no? Pavito, pavito. Acá decíamos pavo, ratón. ¿Te acuerdas de la ecuación pavo, ratón? Ya está. La ecuación pavo, ratón. Esa ecuación es
Pedrito, ¿no? O sea que hay un Pedro Galese, ¿no? Y aquí Puma Tarado, ¿no? Puma Tarado, me acuerdo que en mis épocas había un futbolista, ¿no? Que era más machetero, todo el mundo le pateaba, ¿no? El Puma, ¿no? Y que ahora ha sacado su propaganda, ¿no? Que dice, amigo, te acuerdas que te pateaba, te vendo una exportación, creo, ¿no? Bueno, saca ahora su... Y era así, y da gracia, ¿no? Porque, ¿verdad? Era un matón, pues, ¿no? Y ahora sí, ahora vende esas exportaciones. Bueno, entonces, con esas ecuaciones vamos a eh, dar por finalizado por la parte teórica, ¿no? Ah, otra cosita. Mira, a veces nos dicen, por ejemplo, a ese proceso isotérmico lo llaman como la ley de Boyle, ¿no? Aquí dice Boyle. Al proceso isobárico lo llaman la ley de Charles. Y al proceso isocórico lo llaman la ley de Gay-Lussac, ¿no? Entonces, también, ¿no? Aplicando Boyle, aplicando Charles, aplicando Gay-Lussac, sabemos que son procesos restringidos, ¿no? Eso es lo que vamos a emplear ahora, ¿ya? A ver, comenzamos a resolver las siguientes preguntas. Ya está. A ver, primero, respecto a la teoría cinética molecular de los gases ideales, dice el 1, las fuerzas intermoleculares repulsivas son más intensas que las fuerzas cohesivas, ¿no? ¿Eso verdadero o falso? ¿No? Como me hablan de la teoría cinética de los gases ideales, ¿está bien? Entonces tengo que referirme a ellos. Mira, la teoría estética no nos habla para nada de las fuerzas repulsivas y cohesivas, no, no. Al contrario, dice que las moléculas se comportan pues independientemente, ¿no? Entonces la primera vendría a ser falso. Segundo, presión, densidad y temperatura son las variables fundamentales. Bueno, yo sé que es la presión, que es la temperatura y es el volumen. La densidad no. Pero yo sé eso, ¿ya? Por teoría. Pero la teoría científica molecular de clases ideales no me hablan de eso, solamente hablan de temperatura nada más. Entonces, esto es falso. Y 3, los choques de las moléculas de un gas son elásticos, o sea, sin pérdida de energía. Eso sí, ¿no? Eso sí me habla la teoría cinética. Por lo tanto, aquí la clave vendría a ser la D. ¿Está? Por si acaso, miren, es falso la primera, fuerzas singulares y el otro densidad. A ver, miren, retrocedo. Eso está acá, ¿no? Aquí está. Miren, aquí en ningún momento hablan de las fuerzas repulsión y atracción, ¿no? Dice, son movimientos al azar, ¿no? Desordenado, formas esféricas, ¿no? No, ni tampoco hablan de las variables, ¿no? Entonces yo no puedo, pues, poner como verdaderos cosas que la teoría cinética no lo menciona, ¿no? Entonces, por ese motivo, esto vendría a ser, pues, así, falso, falso, verdadero. ¿Ya? A ver, un comprendido, jóvenes, ¿está bien hasta ahora? Pues estoy sin señal. Ahora vamos a comenzar a resolver los problemas ya de frente, ¿no? Por favor, un comprendido, chicos. Sí, profesor, se la escucha. Sí, profesor, se la escucha. Ah, está bien. Ya, wow, ya iba ya a revisar qué pasa. De repente estoy solo, ¿no? Y ya, a ver. 2, dice, un recipiente de 40 litros contiene 8 gramos de hidrógeno gaseoso. Si su temperatura es 227 grados Celsius, determine la presión en atmósferas que ejerce dicho gas. Ya está. Entonces aquí voy a colocar los datos. Ya está. Digo lo siguiente. A ver, volumen es 40 litros. Ya está. La masa o peso es 8 gramos. Ya está. Su temperatura es 227 Celsius. Determine la presión en atmósferas. O sea, yo quiero aquí la presión expresado en atmósferas. Ya está. Perfecto. Entonces, yo digo lo siguiente. Mira, solamente hay
un volumen, no hay dos. Solo una temperatura, solo una presión. Entonces, cuando tengo solamente una de cada cosa, no se aplica la ecuación general, sino la universal. Entonces, aquí aplicaremos la ecuación universal de los gases ideales, o sea, eso, ¿no? El pavo ratón. ¿Ya está? Me piden calcular la presión. Entonces, la presión es igual a la constante R, temperatura, número de moles, y aquí sería el volumen. Ya está. Entonces, decimos lo siguiente. Tengo R, bueno, aquí es dato el R, ¿no? Dato. Entonces, miren, cuando la presión está en atmósferas, entonces eso implica que R debe ser 0,082. Perfecto, el R. ¿Tengo la temperatura? Sí. Pero mira, está en la escala Celsius. Tengo que aquí convertir a Kelvin. Para eso sumo 273. Ya está. ¿Y cuánto resulta esto? 500, ¿no? Ya está. Entonces, eso será 500 Kelvin. Ya está. Otra cosa. Aquí, el volumen, también es el volumen, chévere, pero me falta el número de moles. A ver, me dan peso y no número de moles, pero bien fácil transformar un peso en número de moles. ¿Cómo transformo el peso en número de moles? Me averiguo de qué estamos hablando. Estamos hablando del señor hidrógeno. Ah, entonces, chévere. Si hablamos del hidrógeno, decimos aquí, a ver, la masa molecular del señor hidrógeno, ¿cuánto es? Es 2 gramos por cada mol. ¿Por qué? Porque cada hidrógeno es 1, y como son 2, 1 por 2, 2, ¿no? Y si yo divido eso, indudablemente me dará el número de moles. Decimos, el número de moles va a ser igual a peso sobre peso molecular, se divide acá, se divide acá. Entonces, ¿cuánto sería? 2 entre 8 entre 2 sería 4. Se va gramos y gramos y me queda moles. Ya está, 4 moles. Entonces, ahora sí, ya el problema resultó. Por lo tanto, entonces la presión va a ser igual, a ver, R es 0,082, temperatura es 500 Kelvin, número de moles es 4, volumen 40 litros. Bueno, 40 nada más, ¿no? Porque ya para obviar esto de litros. Entonces, ¿qué se hace aquí? Fácil, ¿no? Lo que se hace es, se va el 4 con este 4, se va el 0 con este 0. ¿Está bien? Entonces, aquí, por un momento digo, ¿cuánto es? Aquí por 50, ¿no? Entonces, lo que hago es, eso por 100 sería 8,2. Entre 2 sería 4,1, ¿no? 4,1, 4,1 atmósferas. ¿Ya? Entonces, abajo no quedó nada. Esto es 100, digo 50, o sea, por 100 sale 8,2, entre 2 sería 4,1, ¿no? ¿Y cuál será la clave? La clave será la D. Entonces, este problema se resuelve de esta manera, ¿no? No es complicado. A ver, seguimos. Calcule el volumen en mililitros ocupado por 0,5 gramos de amoníaco. Ya está. Y 4 atmósferas, digo, y una presión de 0,82 atmósferas. Perfecto. A ver, entonces de entrada me dicen calcule el volumen. A ver, datos, miren, el volumen. Pero me dicen calcula el volumen en mililitros. Calcular el volumen en mililitros
ocupado por, a ver aquí, el peso, ¿cuánto es? 0,51 gramos de amoníaco a una temperatura de 27 grados Celsius y a una presión de a una presión de 0,82 atmósferas. Ya está. Entonces, ¿qué hacemos aquí? Decimos lo siguiente, igual que el anterior, ¿no? A ver, el peso en gramos, perfecto. Ya está. Pero me pide hallar moles porque yo voy a aplicar aquí, ¿no? Vamos a aplicamos la ecuación pavo-ratón. Me pide hallar el volumen, decimos el volumen va a ser igual a la constante R, la temperatura, el número de moles, está entre la presión. Ya está. Entonces, R tenemos, claro que sí. ¿Por qué tenemos? Porque si la presión está en atmósferas, entonces R será 0,082, ¿no? Eso lo hemos explicado en esta secuencia, ¿no? Miren, si la presión está en atmósfera será 0,082 y si está en mililitro de mercurio será 62,4. Ya está, entonces aquí 0,082. Bien. La temperatura tiene que expresarse en la escala Kelvin. Entonces aquí sumamos 273 y 27 más 273, esto es 300 en la escala Kelvin. Ya está. Otra cosa, entonces ya está, ya está, ya está. Ahora, aquí, peso. Aquí no hay peso, aquí hay número de moles, ¿no? Entonces decimos, ¿quién es el gas analizado? El amoníaco. Ah, entonces, la masa molecular del amoníaco, ¿cuánto es? Entonces decimos, el nitrógeno es 14 y cada uno de los 3 hidrógenos es 3. O sea, hay 3 hidrógenos, cada uno pesa 1. 1 por 3, 3 más 14, 17, ¿no? Aquí sería entonces 17. Pero las unidades de la masa molecular es gramos por mol. Así, ¿no? Entonces, al dividir el peso entre el peso molecular, ¿cuánto resulta eso? El número de moles. ¿Y cuánto sería eso? 3,3. No, 51 entre 17 es 3, ¿no? Pero sería 0,03, así sería. O 0,3 nada más. A ver, 0,51 entre 17. Multiplico por 100 y aquí por 100. Eso sería 51 entre 17 y eso es por 10 a la menos 2, ¿no? Esto es 3 por 10 a la menos 2. Bueno, eso es, claro, eso es abajo, es al cuadrado, ¿no? Sería 0,03, así, ¿no? ¿Está bien? Entonces será 0,03. Ya está. Entonces voy a ahorrar eso. Y ahora sí, simplemente me queda reemplazar nada más, ¿no? Ya está. Reemplazando. Sería aquí, a ver, la constante R será 0,082. La temperatura es 300. El número de moles es 0,03 y la presión es 0,82, ¿no? Ya está. Entonces, ¿qué hacemos aquí? Decimos, a ver, otro color, no se ve ese color. Ya está aquí. Decimos, ahí, mire, este 0 se pierde para empujar a esta coma acá. Ahora, arriba tenemos 0,82 y abajo 0,82, ¿no? Entonces, se cancela, se cancela. Y ahora este 0 se gasta empujándose acá. Ahora tengo 3 por 0,3, será 0,9, ¿no?
Ah, pero sale 0,9 litros. Ojo, la ecuación PBRTN da el resultado en litros. Ya está. Pero a mí no me han pedido en litros. ¿Qué cosa dice aquí? Calcule el volumen en mililitros. Ah, entonces, por lo tanto, decimos aquí 0,9 litros. ¿A cuántos mililitros será igual? So, aquí un factor igual a 1 que me diga 1 litro es igual a 1000 mililitros, ¿no? Ojo, eso que está aquí es 1. ¿Por qué es 1? Porque lo de arriba y lo de abajo son iguales, ¿no? 1 litro equivale a 1000 mililitros. O sea, cuando es 1, entonces multiplico por una cantidad por 1 y sigue siendo la misma cantidad, ¿no? Solamente que las unidades van a cambiar. Litros se cancelan. Y aquí sería 900 mililitros, ¿no? Esa sería la respuesta, ¿no? La clave sería la A, ¿no? Muchas veces nos emocionamos, ¿no? 0,9, marcamos, y justo está, miren. Pero no, debemos leer bien, y ahí me dicen, tu respuesta, exprésalo en mililitros. Entonces, los litros que me dan, lo paso a mililitros. Ya está. A ver, ¿qué dice el 4? El 4 dice, se sabe que 0,3 gramos de un gas ocupa un volumen de 3,4 litros a temperatura 50, y hasta ¿cuál es su masa molecular? Ah, entonces aquí decimos aquí, a ver, se sabe que el peso es 362 gramos, el volumen es 3,4 litros, la temperatura 50 Celsius y la presión es 0,94 atmósferas. ¿Qué cosa es lo que me piden? Lo que me piden es su masa molecular. Ya está. Entonces, de una vez hacemos lo siguiente, ¿no? Vamos a aplicar aquí decimos presión, volumen, RT, ¿no? El famoso pavo ratón. ¿Sí? Solo que, miren aquí, este número de moles lo vamos a sustituir, lo sustituimos por su equivalente. ¿Cuál es su equivalente? Su equivalente va a ser igual a masa entre la masa molecular. ¿Correcto? Ya está. Entonces decimos que por lo tanto, aquí esto que es la masa molecular, lo que me están solicitando, ¿a qué va a ser igual? A ver, eso viene para acá. Y aquí queda el RT masa entre presión por volumen. ¿Ya está? Entonces ya quedó expresado, ¿no? Y lo único que me queda es pues reemplazar, ¿no? Pero antes de eso vamos a revisar aquí los datos, ¿no? Entonces digo lo siguiente, el peso en gramos está bien, el volumen en litro está bien, volumen en litro. Aquí la temperatura en grados Celsius, no, debe ser en Kelvin. Entonces sumamos 273. Y aquí la suma resulta, a ver, 323, ¿no? ¿Está bien? Kelvin. ¿Está bien? Ya está. Entonces, perfecto. Seguimos hacia este lado. Atmósferas. Cuando la presión está en atmósferas, entonces, ¿cuál será el valor de R? Cuando esté en atmósfera, R será 0,082, ¿no? Ya está. Entonces, ya tenemos todos los datos factibles de ser, pues, reemplazados. Entonces, esto, ¿a qué va a ser igual? Decimos R es
0,082. Profesor, disculpe, ¿cuál es su R es la constante de Regnor, ¿no? O constante universal. A ver, hacemos un altito aquí, pasamos por acá. Aquí está, miren. La ecuación es esta, ¿sí? La ecuación es aquí presión por volumen igual a R, T y N. ¿Ya está? Por eso hemos explicado acá. ¿Qué es P? P es la presión absoluta. ¿Qué es B? B es el volumen. ¿Qué es R? R es la constante universal. Ahora, esta constante universal tiene dos valores, ¿no? ¿Y los valores de qué dependen? Dependen de la unidad que tenga la presión. Si la presión está expresada en atmósferas, entonces la constante universal, como es constante, es un valor definido, que tenemos que recordarlo, ¿no? Cuando está en atmósferas, su valor será 0,082. Y si está en milímetro de mercurio, será 62,4, ¿no? ¿Saben? Entonces, eso es una constante, es un valor definido, ¿no? Nunca nos van a preguntar calcular la constante, no, porque eso es un dato, es un valor conocido, ¿no? Entonces aquí decimos lo siguiente, como la presión está en atmósfera, entonces la constante será 0,022, ¿no? Si hubieran dicho aquí 0,94, a ver, mililitro de mercurio, entonces aquí la constante sería 62,4, ¿no? Pero como está en atmósfera, es 0,082, ¿no? Esa es la constante. A ver, la temperatura es 323 y el peso o masa 362. No, es 3,62. 3,62. Ya está. La presión me dicen que es 0,94 atmósferas. Y el volumen es 3,4 litros, ¿no? 3,4, ¿no? Entonces aquí hemos revisado los valores gramos, litros, todos están correctos. Entonces, ahora sí, tenemos una respuesta. Aquí, ¿cómo sería aquí? A ver, sería punto 0,82. A ver, ¿qué está pasando acá? A ver, es punto 0,82, ¿no? Ya está. Eso. Por 323 por 3,62. 3,62 igual entre punto 94 igual entre 3,4. 29,99930, ¿no? Aquí la respuesta será 30. Sería la masa molecular. Sería 30 gramos por cada mol, ¿no? Ya está. Entonces, miren, de ese modo es que se va a resolver ese problema, ¿no? A ver, siguiente. Dice, el volumen de un gas medido a 30 grados centígrados y 300 torricelli es 10 litros. ¿A qué temperatura Celsius habrá que llevarlo para que el volumen final sea 9 litros a presión constante? Miren, en este caso, ya me dicen, el volumen inicial era 10 litros. El volumen final es 9 litros, ¿no? Entonces, aquí hay dos volúmenes. ¿Está bien? La temperatura inicial es 30. Dice, ¿a qué temperatura habrá que llevarlo? ¿No? Entonces, aquí ya tenemos nosotros que trabajar, ¿no? Con la ecuación general, ¿no? Entonces, a ver, decimos lo siguiente. Vamos profe, a ver dice que es los la datos. presión constante. También es un dato súper importante. Si la presión es constante, entonces los procesos a presión constante están aquí. Presión constante isobárico, ¿no? Vamos a tener que aplicar la ley de Charles. ¿Sí? O sea, solamente vamos a trabajar con el volumen y la temperatura nada más. Volumen y temperatura. ¿Ya? Ley de Charles. Perfecto, ¿no? Ese dato es importante, ¿no? Presión constante. Ya está. Entonces decimos aquí, el volumen de un gas medido a 30 grados Celsius. A ver, volumen 1, temperatura
1, ¿cuánto será? El volumen de un gas medido a 30 grados Celsius y 700 centorichellis es de 10 litros. Entonces ya, como es presión constante, ya esta presión de 700 centorichellis ya no lo toma en cuenta, ¿no? Eso es como si no existiera, porque es constante. Luego dice, ¿a qué temperatura Celsius habrá que llevarlo? Entonces aquí decimos temperatura 2 es igual X grados Celsius. Miren, dice, ¿a qué temperatura Celsius habrá que llevarlo para que el volumen final sea 9 litros? Volumen 2 es igual a 9 litros. Ya está. Entonces el problema está ahí. Sencillo, ¿no? ¿Qué hacemos aquí? Decimos, como es un proceso a presión constante, la ley de Charles. Pero primero vamos a acomodar aquí las unidades. ¿El volumen se da en litros? Sí. Perfecto. ¿El volumen se da en grados Celsius? No. Tenemos que sumar aquí 273. Y ahora, 10 en Kelvin. Aquí también tenemos que sumar 273. Y ahora 10 en Kelvin. ¿Sí? Porque lo que a mí me están preguntando es, dice, ¿a qué temperatura Celsius, no? O sea, temperatura Celsius, aquí será el X, ¿no? La temperatura Celsius. Ya está. Entonces, aquí vamos a aplicar, pues, la ley de Charles, ¿no? Decimos, y lo escribimos, ¿no? Decimos aquí, a ver, a presión constante, vamos a aplicar la ley de Charles, ¿no? ¿Qué me dice Charles? Me dice lo siguiente, a ver, volumen 1 sobre temperatura 1 igual a volumen 2 sobre temperatura 2. Por lo tanto, a ver, volumen 1, ¿cuánto es? Volumen 1 es 10 10. entre, ¿cuánto era aquí? No lo llegué a sumar. Qué gracioso. Aquí es 303, ¿no? ¿Está bien? Sí, profesor. Kelvin, ya está, 303. Igual, aquí será, a ver, 9 entre X más 273, ¿no? Y ahora mi incógnita será, pues, hallar el X, ¿no? Seguimos por acá. A ver, 10 por X será 10X más 10 por 203 será 2730. Igual 3 por 9, 27. 3 por 9, 27. Ya está. Entonces aquí es 10X igual, mira, ese 2630 menos 2627, ¿cuánto es? 3, ¿no? Claro, porque esto va a pasar aquí a restar, ¿cierto? Entonces, eso es 3. Donde X, tiene usted razón, es menos 3, ¿no? Menos 3, donde X va a ser igual a menos 0,3. Ya está. Perfecto. Entonces, ¿cuánto es la temperatura en la escala Celsius de X menos 0,3? Y la clave sería la C, ¿no? Entonces, eso es lo que estamos observando, ¿no? A ver, ¿cómo sería la 6? La 6 dice 6 litros de gas propano a 27 grados y 3 atmósferas se calienta isocóricamente, ¿no? Aquí también, mira, isocóricamente. ¿Qué significa isocóricamente? A volumen constante. Si es volumen constante, entonces ese 6 litros ya no lo tomo en cuenta, ¿no?
Esto es constante. Entonces, ya no lo tomo en cuenta. Entonces decimos aquí, proceso isocórico. Esto es volumen constante. Eso es la ley de Gay-Lussac. Ya está. Entonces, a ver los datos. Solamente voy a utilizar dato presión y dato temperatura nada más. Esos dos datos. Ya está. Luego el problema dice 6 litros de gas propano a 27 grados Celsius y 3 atmósferas se calientan isocóricamente hasta 727 grados Celsius. ¿Cuál será su presión final? ¿No? Entonces aquí me solicitan esto, ¿no? Esto es la incógnita, ¿no? Esto es presión 1, temperatura 1, presión 2, temperatura 2. Lo único que tenemos que hacer aquí es acomodar los datos, ¿no? Sería aquí más 273, eso será 300 en la escala Kelvin, más 273, eso será 1000, ¿no? 1000 en la escala Kelvin. ¿Ya está? Entonces, vamos a aplicar, ¿no? La presión 1, temperatura 1, es igual a la presión 2, temperatura 2, ¿no? Esto es la ley de Gay-Lussac. Entonces, aquí reemplazando, a ver, presión 1 es 3 entre 300, y aquí sería la presión 2 entre 1000, ¿no? Por lo tanto, ¿cuánto es la presión 2? 10, ¿no? ¿Está bien? 3 se va con 3, 2 ceros, 10. Será 10 atmósferas. Y la clave será entonces, ¿cuánto? La D, ¿no? Entonces, miren, los problemas son sencillos, ¿no? 7. Dice, señala verdad o falsedad de las siguientes proposiciones. A ver, a condiciones normales de presión y temperatura, 64 gramos de oxígeno ocupan un volumen de 44,8 litros, ¿no? Ahora vamos a ver el 1. El 1 decimos a condiciones normales, ¿qué se va a cumplir? A ver, hablamos del oxígeno. Entonces decimos aquí lo siguiente, la masa molecular del oxígeno, ¿cuánto es? 16 por 2, 32. ¿Está bien? Perfecto. Entonces, ¿qué se va a cumplir? Según lo siguiente. Si yo tuviera 32 gramos de oxígeno y ese oxígeno se encuentra a condición normal, entonces esto ocupa 22,4 litros. ¿Bien? Entonces, eso es para el oxígeno. Pero el problema me dice lo siguiente. El problema me dice de que de oxígeno se tiene 64 gramos. 64 gramos de oxígeno, ¿cuánto va a ocupar? A condición normal, ocupará X. Y no hay que ser un genio, porque aquí es el doble, que dice el doble, ¿no? Será 44,8 litros. Entonces, miren, 64 gramos ocupa 44,8 litros. Entonces, eso será verdad. ¿Está bien? Entonces, eso es verdad. 2. A temperatura constante, la presión, dice la presión de un gas ideal es directamente proporcional a su volumen. ¿Ya? Entonces vamos a ver la presión y el volumen. Temperatura constante. Entonces, miren, hay una relación que me dice presión, volumen, temperatura igual a una constante. ¿Ya está?
como parten de la premisa de que la temperatura es constante, entonces yo puedo prescindir la temperatura. Y lo que queda es lo siguiente, PB igual a una constante, ¿no? La temperatura puedo multiplicar, ¿no? Aquí una constante prima, ¿no? Constante aquí, pero es constante. Y después digo lo siguiente, por lo tanto, la presión es igual a una constante multiplicado por 1 sobre B. Y aquí puedo observar si son directa o inversamente proporcionales. Aquí está la igualdad. Entonces, mira, yo veo aquí el volumen está abajo y la presión está arriba. O sea, ¿qué significa eso? Que son inversamente proporcionales. ¿Qué significa que sean inversamente proporcionales? Que a mayor volumen le corresponde menor presión. ¿Sí? Entonces, lo que yo deduzco aquí, estoy mirando, que son inversamente proporcionales. ¿Qué dice aquí? Es directamente proporcional. Entonces eso está mal. No es directa, es inversamente proporcional. Decimos aquí, son inversamente proporcionales. ¿Ya está? Y 3, dice, si el recipiente, si en un recipiente se tiene 2 gramos de hidrógeno gaseoso y se le extrae totalmente y se desea conservar todas las variables de estado constante, o sea, la presión, volumen, temperatura, se debe de reemplazar por 4 gramos de helio. Entonces, aquí decimos, para que conserve para que se conserve, a ver, toda la variable es constante, que se debe de cumplir de que el número de moles del hidrógeno debe ser igual al número de moles del helio. Eso debe conservar, eso debe de cumplirse, que los moles sean iguales. Entonces, decimos lo siguiente acá, el peso del helio o del hidrógeno sobre la masa molecular del hidrógeno debe ser igual al peso del helio entre la masa del helio. Si son iguales, correcto, verdadero. Si son falsos, o sea, si eso no se cumple igualdad, es falso, ¿no? Ahora reemplazo, ¿no? A ver, si tiene 2 gramos de hidrógeno, miren, esto que está acá es 2 gramos. Si se va a extraer, bueno, para conservar todos, se reemplaza por 4 gramos de helio. Bueno, aquí 4 gramos de helio. Ahora, la masa molecular, hidrógeno es 1 por 2, sería 2. Y aquí la masa molecular, voy a la tabla periódica y el helio es 4. Entonces se cumple, ¿no? 2 entre 2, 1. 4 entre 4, 1. Entonces sí se va a cumplir, ¿no? Y por tal motivo, eso sería verdadero, ¿no? Y la clave será, entonces, la B, ¿no? Entonces, miren, la 3 se cumple, eso es verdad, porque se tiene que igualar. Y veo 2 entre 2 es 1, y 4 entre 4 es 1, se iguala, ¿no? Entonces, es verdadero. A ver, ¿qué dice la número 8? La 8 dice, se tiene 2 balones de igual capacidad. El primero de ellos se llena con 60 gramos de helio. ¿Qué masa en gramos de nitrógeno se necesita para llenar el otro balón a las mismas condiciones de presión y temperatura? Wow. Entonces, aquí me sorprende, ¿no? Dice, 2 balones de igual capacidad. Eso implica que el volumen es constante. A las mismas condiciones
de presión y temperatura. Eso implica, a ver, de que la presión y temperatura, ¿cómo va a ser? Constante. ¿Ya? Entonces, fíjate, tenemos aquí eso. Miren, si es constante tantas cosas, lo que puedo hacer aquí es lo siguiente. A ver, tengo que analizar el helio, el primero, y otro el nitrógeno. Entonces decimos aquí, hay otra cosa, me dan masas, gramos. Y cuando hay masa o gramos, ya de hecho que es la ecuación Pavo-Ratón, ¿no? Claro, porque en la ecuación general no van masas. Entonces decimos aquí, aplicaremos la ecuación Pavo-Ratón a cada gas. Lo único nada más es de que este número de moles lo vamos a reemplazar por masa entre masa molecular, ¿ya? Eso es porque aquí aparecen pues datos masa, ¿no? ¿Ya está? Entonces decimos ahí, ¿cuál es la masa molecular del helio? Es 4. ¿Y cuál es la masa molecular del nitrógeno? Nitrógeno es, cada nitrógeno es 14, ¿no? Por 2 sería 28. ¿Ya está? Esas son sus masas moleculares del helio y del nitrógeno. ¿Ya está? Entonces comenzamos pues con el problema. Como dice, aplicamos Pavo-Ratón a cada gas. Eso es lo que voy a hacer. Voy a aplicar Pavo-Ratón. Primero le aplico al helio y después le aplico al nitrógeno. Entonces aquí diría presión del helio por volumen del helio es igual a la constante R por la temperatura del helio, ¿no? Aquí también presión del nitrógeno, volumen del nitrógeno, igual a R, temperatura del nitrógeno. Pero aquí me falta un moles. Eso lo voy a colocar como peso del helio entre masa molecular del helio. Y aquí, peso del nitrógeno entre masa molecular del nitrógeno. ¿Ya está? Voy a aplicar a cada caso, a cada gas. Pero, como hay varias variables iguales, lo voy a dividir miembro a miembro. Miren lo que voy a hacer. Voy a dividir y dividir. ¿Para qué divido? Para que las cantidades semejantes se cancelen. ¿Correcto? Entonces, aquí dice dos balones iguales. Entonces, el volumen son iguales, se va a cancelar. Son balones de igual capacidad. A las mismas condiciones de presión y temperatura. Presión, presión, temperatura, temperatura. Y R, por ser constante, también se aparece. Ya está, entonces miren todo lo que queda, ¿no? Todas las variables iguales y variables constantes son anulados, ¿ya? ¿Y qué va a quedar? A ver, en ese lado, como se ha cancelado todo, eso queda la unidad, ¿sí o no? Queda 1. Si lo de arriba y lo de abajo son iguales, queda 1. Entonces, 1 y aquí. Y eso que es aquí queda de esa manera, miren. Aquí está, ¿no? Entonces, como aquí queda 1, todo el denominador puede pasar acá. Por lo tanto, entonces queda aquí, a ver, el peso
del nitrógeno entre la masa molecular del nitrógeno es igual al peso del helio entre la masa molecular del helio, ¿no? Y lo que me queda ahora es reemplazar nada más. El peso de nitrógeno, ¿cuánto es? Me dice, ¿qué masa en gramos de nitrógeno? Ah, eso es la incógnita. Aquí, el primero de ellos se llena con 60 gramos de helio. Aquí sería 60 gramos para el helio. La masa molecular del helio, ¿cuánto es? 4. Y la masa molecular del nitrógeno es 28. Ya está. Entonces, ¿cuánto es el peso del nitrógeno? A ver, aquí sería 1, aquí sería 7. 7 por 6, 42, ¿no? 420. Entonces, la clave, ¿cuál sería? La clave sería la D. ¿Ya está? Entonces, jóvenes, miren, ese problema que parecía complicado, al final resultó más sencillo, ¿no? Ya, ¿para qué tomar los 20 grados, los 2,5, pero cuando dice a la misma condición de presión y temperatura, ¿no? Entonces ya simplemente lo voy a cancelar. ¿Está bien? A ver qué dice el número 9. Se tiene 100 gramos de un gas diatómico en un balón rígido. Si la temperatura aumenta en 20 grados Celsius y la presión aumenta en 80, determine la masa en gramos. Miren, determine la masa en gramos, ¿no? Entonces, me habla de masa. Y aquí me dicen un gas diatómico para todo, ¿no? Entonces decimos, como aquí habla de masa en gramos, decimos aquí, ¿no? Aplicamos, ¿está bien? Pavo ratón, ¿no? Pero aquí, miren, en vez del número de masa, número de moles, aplicamos la masa entre masa molecular, ¿no? El número de moles, ¿no? ¿Está bien? Al mismo gas en los dos casos. En el caso inicial y en el caso final. ¿Ya está? Entonces decimos aquí, a ver, inicial y final. Decimos aquí presión inicial, volumen inicial, R, temperatura inicial, peso inicial, masa molecular, eso sí es el mismo gas. Aquí presión final, volumen final, R, temperatura final, peso final, masa molecular acá. Ya está. Y ahora vamos a colocar lo que sigue, ¿eh? A ver, atención, tengan atención en lo que viene, ¿eh? A ver, observen. Dice, se tiene 100 gramos de gas diatómico. Entonces, esto que está acá es 100 gramos. Se tiene 100 gramos de un gas diatómico en un balón rígido. ¿Qué significa balón rígido? Balón rígido significa que el volumen no cambia. Entonces, el volumen, si yo divido miembro a miembro, aquí volumen se cancela. ¿Y por qué se cancela? Porque dice balón rígido. Por eso, ¿no? Balón rígido. Bueno, aquí también se cancela R, ¿no?
Ahora, ¿qué más? Si la temperatura aumenta en 20%, ojo, aumenta en 20%. O sea, esta temperatura está acá, temperatura, por ejemplo, inicialmente lo coloco 100 acá, mira, 100, ¿ah? Y acá, como aumenta, ya no es 100, será 120, porque aumenta en 20%. ¿No? Entonces, si inicialmente era 100, si aumenta el 20% será 120, ¿no? Y la presión aumenta en 80. A ver, la presión, si esa presión inicial fuera 100, aumenta en 80, ahora será 180. Determine la masa del gas que se agregó. Ah, entonces aquí miren, este peso que está acá será 100 más X, porque dice determine la masa de gas que se agregó. He agregado X gramos. Entonces decimos aquí, ¿qué cosa es X? X es la masa agregada. X, masa agregada. Ya está. Entonces aquí todo quedó listo para la operación resolución, ¿no? Ah, y alguien dice, profe, ¿y la masa molecular? Ah, como se trata del mismo gas, entonces se cancela esto y esto. Decimos aquí, se cancela M. ¿Por qué? Porque es el mismo gas. Claro, el mismo gas antes y después, la masa molecular es constante, ¿no? Se cancela. Ya está. Entonces ahora voy a reemplazar. Aquí me quedó 100. El volumen C fue eliminado. Aquí quedó 180. Igual, R se canceló. Ah, la temperatura inicial es 100 multiplicado por el peso, que es 100 también. Dato eso. Aquí es 120. Y aquí resulta 100 más X. El X es la masa agregada. Ya está. Entonces, a ver cuánto resulta eso. Decimos, a ver, bueno, aquí se va ese 100 con este 100, ¿no? Aquí se va el 0 con el 0. Entonces, a ver, aquí 12 por 100 sería 1200 más 12 por X, 12X, igual 180 por 10, 1800, ¿no? Ya está. Luego, aquí 12X va a ser igual 1600 resta a 1800 y solamente queda 600, ¿no? Donde X es igual a 50, ¿no? ¿Está bien? Claro, porque 12 entre 60 es 5, ¿no? Con un cerito 50. Entonces, miren, la clave será la E. Entonces, aquí he aplicado esa ecuación por ratón y de una vez le he ido reemplazando, ¿no? Para ganar tiempo, ¿no? Entonces, esa es la número 9. A ver, ¿qué dice la 10? La 10 dice, al disminuir un volumen de un gas en un 40% y aumentar su volumen en 50%, ¿qué porcentaje excede la presión final a la final? Bueno, entonces aquí miren, no hay masa. Como aquí no hay masa, entonces aquí vamos a aplicar la ecuación general de los gases ideales, ¿no? Ecuación general. ¿Qué es eso que está aquí? Es la ecuación pavito, pavito, ¿no? Vamos a ver los datos, ¿eh? O de una vez aquí. Entonces decimos aquí presión 1, volumen 1, temperatura 1, y aquí presión 2,
volumen 2, temperatura 2, ¿no? Y vamos a comenzar a colocar la información. Apuntamos. Dice, al disminuir el volumen de un gas en un 40%. Volumen, aquí está. Digo, esto es 100. Pero dice, disminuye en un 40%. Menos 40. Entonces aquí será ¿cuánto? 60. ¿Correcto? Entonces, siempre empiezo del 100%, ¿ah? ¿No? Aquí también empiezo del 100 y empiezo del 100. ¿Por qué empiezo del 100? Porque si, por ejemplo, la presión 1 es 100, si aquí me sale 20, dividido en 80 la respuesta, ¿no? O se sale 150, aumentó 50, ¿no? Entonces, por diferencia. Entonces, punto de partida son 100, 100, 100, ¿no? Entonces dice, al disminuir el volumen en un 40%, entonces 100 menos 40 será 60, ¿no? Y aumentar su temperatura absoluta en 50%, aquí aumenta 50, ¿miren? Más 50. Como dice temperatura absoluta, y es en Kelvin, ¿no? Entonces no me preocupa, ¿no? 150. Entonces no me preocupa porque dice temperatura absoluta. Ya está en Kelvin. ¿En qué porcentaje excede la presión final al inicial? ¿No? Entonces aquí es en qué porcentaje, ¿no? Entonces lo que está sobre el flechita, lo que me piden, ¿en qué porcentaje, ¿no? Entonces aquí calcularé la presión final, presión 2. Ya está. Entonces decimos aquí reemplazando. Ya está. La presión 1 es 100. El volumen 1 es 100. La temperatura 1 es 100. Ya está. Aquí la presión 2 es lo que estoy buscando. El volumen 2 es 60. Y la temperatura 2 es 150, ¿no? Ya está. Entonces, ¿qué hacemos acá? Podemos decir, a ver, el 100 se va con el 100. Aquí el 0 se va con el 0, ¿no? Entonces decimos aquí la presión 2 es igual a 15% entre 6. ¿Saben? Entonces, fíjate, 15 multiplicado por 100 entre 6. ¿Y cuánto es eso? 1500 entre 6, 250. Entonces decimos, para terminar, ¿qué es lo que me piden? ¿En qué porcentaje piden, no? Excede. Eso es lo más importante, excede. Entonces decimos aquí, excede en, a ver, aquí la presión 2 menos la presión 1, eso es como decir 250 menos 100, el excedente, y esto va a ser ¿cuánto? 150. Entonces la clave será la C. ¿Ya está? Entonces miren, cuando hablan de porcentaje, empezamos de 100, ¿no? Para no tener problemas. ¿Cómo será el número 11? La 11 dice, isotérmicamente se agregan 20 gramos más de aire a un balón de vidrio, duplicándose la presión. Calcule la masa inicial de aire. Entonces, miren, cada vez que hay gramos, caballero, tengo que aplicar la ecuación pavo ratón, ¿no?
Entonces, igual, ¿no? Aplicamos PV igual RT, pero aquí como habla de peso entre masa molecular, a cada caso, a cada estado, al estado inicial y el estado final. Uno y 2. Entonces decimos aquí presión 1, volumen 1, igual a R, temperatura 1, peso 1, masa molecular 1, y aquí presión 2, volumen 2, igual R, temperatura 2, peso 2, masa molecular 2. Ya está. Y divido miembro a miembro. Ya, entonces, primero que muere es R. Perfecto. Ahora vamos a ver lo que sigue, ¿eh? Dice isotérmicamente, mira, isotérmicamente, temperatura también, porque es isotérmicamente. Se agregan 20 gramos más de aire a un balón de vidrio. Entonces, ven, aquí, la masa inicial, no sé cuánto es, X. Pero, ¿qué voy a hacer? Le voy a agregar 20 más. O sea, aquí sería X más 20. He agregado 20. ¿Correcto? Dice, a ver, isotérmicamente, se vuelan las temperaturas. Dice, se agregan 20 gramos más de aire a un balón de vidrio. Oye, balón de vidrio. ¿El vidrio se dilata? No, el vidrio no. El vidrio tiene volumen definido. Entonces, por ser de vidrio, volumen definido, ¿no? Duplicándose la presión. Ah, eso sí, la presión se duplica. O sea, si aquí la presión es P, aquí la presión va a ser 2 veces P. Se duplicó la presión. Calcule la masa inicial del aire, ¿no? Otra cosa, que también igual M1 se cancela con M2. ¿Por qué? Porque son iguales, ¿no? Entonces, esto M1 igual a M2 porque esto es del aire, en ambos casos, ¿no? Ya está. Entonces también se cancela. Entonces, ¿qué cosa es lo que va a quedar acá? Lo que va a quedar ahí es lo siguiente. A ver, aquí quedó arriba P y abajo quedó 2P. Nada más, ¿no? Porque el volumen ya se canceló. Luego, aquí queda X y aquí queda X más 20. Pero recordar que el P también se puede cancelar. Entonces queda 1 sobre 1 medio es igual a X sobre X más 20. Por lo tanto, aquí X, ¿cuánto va a ser? X va a ser 20, ¿no? Oye, ¿y por qué? Fácil, pues, porque mira, si es un medio, entonces aquí sumo uno igual, otro 20, y arriba otro 20, ¿no? Sería 20 entre 40, que es un medio, ¿no? Entonces la respuesta sería la C. Esto es la número 11. ¿Qué dice la número 12? Dice, determina el número de átomos existentes en un balón hermético a 800 mililitros que contiene butano. Bueno, entonces, cuando me dicen el número de átomos existentes, tendría que pensar en el número de moles y lo que sigue, ¿no? Entonces, lo primero que tengo que hacer aquí es hallar el número de moles de moléculas. Entonces, eso lo escribo aquí. Lo primero que voy a buscar es el número de moles de moléculas. ¿Qué es el N? Es el número de moles
de moléculas, en este caso de butano, ¿no? El número de moles de moléculas. ¿Ya está? Y eso lo anoto. Digo acá, a ver, presión, volumen, temperatura. Luego, ¿qué más? Ya está. A ver. Dice, determine el número de átomos existentes en un volumen hermético a 800 mililitros. Pero miren, yo quiero trabajarlo en litros, ¿eh? Si un litro es 1000 mililitros, 800 es 0,8 litros, ¿cierto? 0,8 litros. Que contiene butano a 4,1 atmósferas. Y 127 grados Celsius. Perfecto. Entonces, con eso tenemos casi todo, ¿no? Y número de Avogadro es N, perfectamente. Entonces, observamos aquí la información. Decimos, está en atmósferas, perfecto. Está en litros, claro, ¿no? De 800 se pasaba a 8 litros, ¿no? Porque es en mililitros, lo paso a litros. Y aquí tengo que sumar 223. Y eso va a ser 400, ¿no? Kelvin. Aparte, el R depende de la unidad que tenga la presión. Como la presión está expresado en atmósferas, entonces R será 0,082. Ya está. Entonces decimos lo siguiente. En la relación Pao-Ratón, despejo el número de moles. ¿Y eso qué va a ser igual? Eso va a ser PV sobre el RT. La presión es 4,1. El volumen es 0,8. R es 0,082 y la temperatura 400. ¿Cuánto sería esto? A ver, 4.1 por 0.8 entre 0.082 igual entre 400, ¿no? 0,1. Bueno, es 0,1 moles de moléculas, ¿correcto? Entonces, eso es lo que está resultando. Decimos lo siguiente, pero yo tengo aquí una molécula. Miren, decimos aquí una molécula de C4H10 tiene, creo que tiene 10 átomos de hidrógeno y 4 de carbono. En conjunto, la cantidad de átomos sería 14, ¿no? 14 átomos. Eso es lo que tiene una sola molécula, 14 átomos. Y eso va a servir para lo que sigue, ¿no? Decimos aquí, finalmente, ya está. Entonces, tenemos que 0,1 moles de moléculas de metano, digo de butano,
¿no? Hacemos aquí un factor de conversión por lo que está acá. Esto. Decimos, a ver, una molécula contiene $14 átomos. Ya está. Entonces, a ver qué vamos a hacer acá. Mira lo que voy a hacer, ¿eh? Ya el último detalle. A ver, molécula se cancela con molécula. Ya está. Luego diremos lo siguiente. A ver, mol. Esto que está aquí es 6,02 por 10 a la 23, pero también es el número de Avogadro, porque es 2, es un mol. Entonces, aquí va a ser igual, será 0,1 multiplicado por 14 es 1,4. ¿Está bien? Ahora, en vez de mol, o coloco el número de Avogadro, o coloco n sub 0, cualquiera de los dos. Entonces aquí está el n sub 0. Y después sigue aquí átomos. Ya está. Entonces, ¿cuál es la clave? La clave es 1,4. ¿Está bien? Multiplicado por n sub 0. Ya está. Entonces aquí sería esto, ¿no? 1,4 por n sub 0. Entonces de esa manera resulta. Uy, ya me pasé 5 minutos. Chicos, entonces quedamos aquí. Las otras 3 que faltan los resuelvo y los envío resueltos a su correo, ¿eh? Nos quedamos aquí, chicos. Gracias por su atención. Muchas gracias. Voy a pasar lista rapidito. Gracias, chicos, y disculpen por el tiempo excedido.